Profe, buenas noches. Profesor, está con el micro apagado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Einer? ¿Cómo va? ¿Puede darme las claves de esta semana? Las claves. ¿Tuviste clase? Semana 16. Ah, yo sí, A ver, sí, sí. Ya tuve clase. vamos a ver. Ya, a ver, apunta. Mm, Uy, ¿dónde está? Ya, ahora sí. A ver. Uno es dado, dos es avión, tres es barco, cuatro es dado, cinco es casa, seis es estudiante, siete es alumno, 8 es barco. Sí, esa es de la semana 16, ¿no? Que se está iniciando. Ujú. Profe, en la 8, en la 8, sí, en la A y la B, entre la A y la B. Yo marqué la B. Ya, a ver, vamos No, a no, en proyectarla. la 7, aquí en la 7. Ah, las 7. Ahí está. Ujú. Ya, es una pregunta sobre el tema, ¿no? El tema de la novela. A ver, marcamos ahí. A ver, leemos primero los enunciados, luego cotejamos. Dice, conexión entre el hombre andino y la naturaleza, desarrollo cultural como producto del abandono, visión animista de la realidad al exaltar las montañas, consecuencia de la explotación del gamonalismo, identificación del hombre andino con las huacas. Ya, a ver, ahora hay que leer el fragmento. A ver, dice, durante muchos días después me sentía solo, firmemente aislado. Debía ser como un gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar indetenible y tranquilo entre los bosques y montañas, y entrar al mar, acompañado por un gran pueblo de aves que cantaría desde la altura. Durante esos días, los amigos pequeños no me eran necesarios. La decisión de marchar invencible me exaltaba, como tú, Río Pachachaca, decía a solas. Ujú. Muy bien. Conexión entre el hombre andino. Ya, parece que va por ahí la clave. Vamos a ver la D. Dice desarraigo cultural como producto del abandono. Bueno, ese es un tema que está en la novela, pero no en el fragmento, ¿no? La novela se da cuando el niño, por ejemplo, queda en el colegio internado, ¿no? Y su padre se va, por ejemplo, no lo abandona específicamente, es decir, no es que se olvide de él, pero su padre se marcha, ¿no? Lejos a una hacienda, ¿no? A trabajar. Entonces, y ahí está también esta pérdida de la comunidad, ¿no? Entonces, es un tema de la novela, pero no está acá. Acá solamente habla del agua, del río, de cómo cruza la tierra, corta las rocas, etcétera. De visión animista de la realidad al exaltar las montañas, ¿no? Eh, bueno, el tema central aquí es el río. Nos está hablando del río. Por aquí menciona las montañas, ¿no? Pero no se refiere a ellas específicamente, es decir, no las está exaltando, sino que al exaltar el río, describe cómo este río atraviesa las montañas. Entonces ahí el tema no es las montañas, sino es el río. Entonces la C no va. La D dice consecuencias de la explotación del gamonalismo, ¿sí? Es decir, el gamonalismo, los terratenientes, los hacendados, ¿no? Que se da en la novela, sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hacienda Patibamba, ¿no? Donde los trabajadores ahí eran pues sometidos, vivían en unas covachas, ¿no? Pasaban hambre, eran maltratados, o en la casa del viejo, ¿no? En la hacienda del viejo, de igual manera, ¿no? Entonces sí hay esa temática, pero acá nuevamente
no está presente, ¿no? Solamente se va refiriendo a a la imagen del río. Entonces la D tampoco va, ¿no? Porque no habla del gamonal, del terrateniente y sus abusos, el fragmento. Luego la E dice identificación del hombre andino con las huacas. Aquí hay identificación del hombre andino, sí, porque el narrador está estableciendo un vínculo, ¿no? Pero en este caso es con el río, no con las huacas, ¿no? Porque no se menciona la huaca, ¿no? Esos espacios, esos centros, de entierro, ¿no? Ceremonial, no se está refiriendo, solamente está describiendo al río. Entonces, la E no va. Entonces quedaría como clave la A, ¿sí? Ahí queda claro. Sí, profe. La 6. em, La 6. sí. Profe, ¿cómo es el final de la novela? Los, los colonos sí toman a Bancay, ¿no? Claro, en la parte final de la novela, el evento que ocurre es la peste, ¿no? Que va a asolar toda la ciudad. Y entonces todos intentan huir de la ciudad. Los colonos de la hacienda Patibamba toman la ciudad, pero con la intención de pedirle al padre, ¿no? Al director del colegio, que ofrezca una misa como para con los rezos y la misa, con la ceremonia, combatir esa peste, ¿no? Y es en ese contexto cuando Ernesto abandona el colegio, ¿no? Su padre lo ha mandado llamar y entonces ante esa orden lo dejan salir y le dicen que vaya a la hacienda del viejo, que es donde está, donde lo va a alcanzar su papá, ¿no? Entonces Ernesto sale, ¿no? Y la narración termina en esa secuencia cuando Ernesto contempla la ciudad, ¿no? Y empieza a hablar sobre la peste y empieza a, a- a pensar con esperanza de que los rezos puedan vencer a la peste, ¿no? Esa es la idea. Entonces, a ver, la 6, ¿no? La 6 nos pide verdadero o falso sobre el argumento precisamente. A ver. Acompañado de su padre, Ernesto visita por primera vez la ciudad del Cusco, ¿no? Eso es verdadero, ¿no? Ya el padre le había hablado a Ernesto del Cusco, ¿no? Y por eso es que cuando Ernesto llega al Cusco, tiene ya una imagen, digamos, de esa ciudad, y es una imagen cargada de, digamos, de veneración, ¿no? De admiración, ¿no? Porque es la admiración del padre que le contaban. Y es por eso que luego hay una suerte de choque, digamos, con Ernesto, porque él no encuentra el Cusco que su padre le había contado, ¿no? Porque es un Cusco diferente, no es un Cusco donde está también, claro, ese mundo prehispánico, pero también las miserias, ¿no? Los abusos, ¿no? Entonces, Ernesto descubre ahí el Cusco por primera vez, ¿no? Entonces es verdadero. Luego en la 2 dice, Añuco regala a Ernesto un trompo que tomará forma de un espíritu andino, ¿no? El, quien le regala el trompo a Ernesto es Antero, ¿no? A quien todos llamaban el Marcaj, ¿no? Y lo llamaban así porque él tenía el rostro picado, ¿no? Con orificios, producto de la viruela, creo que él había tenido. Entonces, él es, ¿no? Quien le entrega a Ernesto el trompo, ¿no? Que él mismo hace, ¿no? Antes lo mismo lo hacía, ¿no? Y ese es el trompo que se va a convertir en el zumbayo, ¿no? Porque se va a convertir en un espíritu andino, ¿no? Pero entonces aquí la 2 es falsa porque no es el Añuco, o no es Añuco quien le regala a Ernesto el trompo, sino es Antero.
La 3 dice, el protagonista suele visitar la comunidad de Patibamba en el Cusco, ¿no? Toda esta parte de aquí es verdadera, ¿no? El centro de la novela es el colegio. El colegio está en la ciudad de Abancay, ¿no? Y la hacienda Patibamba está a las afueras de la ciudad de Abancay, ¿no? Es más, como que rodea toda la ciudad. Y entonces el ambiente es ese, no es el Cusco, sino es Abancay, ¿no? Y Ernesto suele ir a la hacienda Patibamba porque Ernesto lo que quiere en el espacio del colegio, ¿no? Porque el colegio acaba de representar ese espacio de soledad, de desarraigo, de abandono. Entonces, lo que Ernesto busca es con, establecer esos vínculos perdidos, ¿no? Restablecer esos vínculos, ¿no? Por eso que visita la hacienda, porque quiere contactar con los, digamos, con los indígenas ahí, ¿no? Con los indios, con los colonos, ¿no? Así como les llaman, ¿no? Y del mismo modo, pues, también Ernesto, por ejemplo, irá a las chicherías, ¿no? Esos espacios donde Ernesto se va a, que son como cantinas, ¿no? Donde Ernesto se va a topar, pues, con músicos, con viajantes, ¿no? De la misma manera, intentando siempre establecer esos vínculos, ¿no? Entonces la 3 no es verdadera porque esa escena no se da en el Cusco, sino se da en Abancay, que es el espacio principal de la novela. Y 4 dice al Profe, final es de la la hacienda, ¿no? novela los... Perdón, Profe, es la hacienda de Patibamba, ¿no? sí. Ah, Ahí ya, dice la... claro, y también ahí. Tienes mucha razón, se me estaba escapando ese dato, ¿no? No es la comunidad de Patibamba, sino la hacienda, ¿no? Hay una gran diferencia porque la comunidad se refiere al poblado andino, ¿no? En cambio, la hacienda, ¿no? Es ese espacio de trabajo, de producción, donde el indio labora, ¿no? Para el terrateniente, ¿no? Para el hacendado. Entonces, sí, por ese motivo también no es la clave. Ujú. Luego, la 4, al final de la novela, los colonos toman a Bancay en un intento de vencer a la peste, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Porque no te está, perdón, no nos está planteando el enunciado que la última escena de la novela, no, simplemente dice al final. Al final de la novela ocurren muchas cosas. Al final de la novela ocurre lo que está mencionado ahí. Al final de la novela ocurre la salida de Ernesto del colegio, ¿no? En búsqueda o yendo hacia la hacienda del viejo para encontrarse luego con su padre. Eh, ¿No? Entonces, acá lo que se está preguntando es por toda esa secuencia, ¿no? No por el último hecho exacto de la novela, sino por toda esa secuencia final, ¿no? Y en esa secuencia, pues ocurre que los colonos toman a Abancay, ¿no? Y por eso esa es la clave, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy bien. María Fernanda, ¿qué tal? Buenas noches. Héctor, también buenas noches. Estábamos aquí con Einar eh, resolviendo algunas preguntas. No sé si tienen ustedes alguna duda, no solamente sobre esta semana, sino también sobre alguna semana anterior o sobre algún tema específico. ¿Mm? Una Sí, pregunta. Einar, La por dos, profe. supuesto. La dos. La 2. A ver, vamos con la 2. Por acá, por acá, por acá, por ¿Por acá. qué sería la tres en vez de la 4? No, sí, ¿por qué sería la 4 en vez de la 3? Del ¿Por qué enunciado se... 3 en... Ah, ya, ¿por qué sería? Porque la clave es, ah, ya, en vez de la 3, ¿por qué no la 3 y sí la 4? Ya. Y Sí. aquí es el mundo es ancho y ajeno y nos preguntan sobre el argumento. Ya, muy bien. Algo lo resolvemos todo rápidamente. Álvaro Amenábar pretende apropiarse la tierra de Rumi para explotarlas, ¿no? Esto es, hasta aquí es cierto, ¿no? Porque Álvaro lo que quiere es robarle las tierras a Rumi, pero no para explotarlas, ¿no? Porque el objetivo principal de Álvaro es
quitarle las tierras a Rumi para que Rumi no tenga con qué vivir, porque eran comuneros que labraban la tierra y de ahí extraían el alimento, ¿no? Etcétera. Los pastos, ¿no? Para su ganado. Pero sin tierras no hay comida. Entonces, ¿qué esperaba Álvaro? Pues que los comuneros sin tierras fueran a su hacienda a pedirle trabajo y él pues los empleara, no solamente en la hacienda, sino en la mina, ¿no? Amenábar quería explotar una mina. Entonces, por eso la uno no es la clave. La 2 dice, el abogado de los comuneros, Bismarck Ruiz, es sobornado por el Gabonal. Correcto, ¿no? Lo soborna eh, y al final Bismarck Ruiz pierde el juicio, ¿no? Y con ellos, y con él pierde pues toda la comunidad, ¿no? Correcto, entonces esta de aquí es verdadera, ¿no? Lo soborna. Muy bien, la 3 dice, Rosendo Maki, último alcalde de Rumi, es acusado de abigeato y asesinato. Ya. Todo el enunciado es cierto, menos esta parte de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque Rosendo no es el último alcalde, ¿no? El último alcalde es Benito Castro, ¿no? Que es el que va a movilizar a la comunidad ya al final de la novela, ¿no? Para que tomen las armas y defiendan las tierras, ¿no? Y ahí es donde viene Álvaro con el ejército y pues mata a los comuneros, ¿no? Entonces ahí fallece precisamente Benito Castro, con lo cual se, digamos, se anuncia, ¿no? El fin de la comunidad de Rumi. Entonces, ahí está el detalle de la 3, ¿no? Que Rosendo no es el último alcalde de Rumi, sino lo es el Benito Castro. Esta parte de aquí es verdadera, esta parte de aquí sí es cierta, ¿ya? Esta no, ya queda claro. Pero sí, Rosendo Maki es acusado de abigeato, ¿no? Lo que pasa es que el pobre Rosendo tenía una vaquita, ¿no? Como les quitaron las tierras y todos los animales estaban acostumbrados a comer, perdón, en las tierras de Rumi, entonces los animales se iban ahí a comer. Entonces lo que hacía Álvaro era no espantarlos y botarlos, ¿no? Sino que se apropiaba de esos animales, ¿no? Inclusive los marcaba, todo eso. Entonces Rosendo, al ver que su animal había sido capturado, pues decide recuperarlo, ¿no? Y por eso va hasta la hacienda a llevarse el animal. Pero lo sorprenden y ahí es donde lo acusan de abigeato, ¿no? De ser un abigeo, es decir, una persona que roba ganados y, eh, y lo encierran, ¿no? Y lo encierran. Eh, y acá dice, es acusado y asesinado. Y claro, y al final termina asesinado. ¿Por qué? Porque Benito Castro es encerrado con Alfiero Vázquez. Alfiero Vázquez era un bandolero, amigo de la comunidad de Rumi. Y Alfiero Vázquez se escapa, ¿no? Se escapa de la cárcel y le dice a Rosendo, ¿no? Que lo acompañe, que huyan los dos. Pero Rosendo, demostrando una vez más, como en toda la novela, que es una persona íntegra, ¿no? Decide no escapar. Le dice, pero yo no voy a escapar porque yo no he hecho nada, le dice. Así que Rosendo se queda en la cárcel y este, el bandolero se va. Y cuando ¿no? los guardias ven lo que ha pasado, pues empiezan a interrogar a Rosendo. Y el interrogatorio luego se convierte en tortura, ¿no? Porque Rosendo no iba a delatar al Alfiro Vázquez, ¿no? Y esa tortura conlleva, o mejor dicho, trae posteriormente la muerte de Rosendo. ¿No? Y Rosendo muere ahí, en la cárcel, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Eso es lo que sucede, pero volvemos a subrayar, ¿no? No es el último alcalde, ¿no? Y la 4 dice, el Gamonal Amenábar despoja a los comuneros de las tierras de Yanañahui, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? ¿Por qué?
Porque Álvaro Amenábar le va a entablar a Rumi dos juicios. El primero, ¿no?, es el que le quita las tierras históricas a Rumi, ¿ya? Y cuando Rumi pierde esas tierras, se va a vivir a unas tierras junto a la laguna de Yanañahui, precisamente, pero el problema es que ese lugar es prácticamente inhóspito. El viento es helado, es un pedregal, las plantas no crecen, no hay donde sembrar, los animales no tienen que comer, pero ocurre una serie de hechos, entre ellos, por ejemplo, la aparición de Benito Castro, que provoca que los comuneros logren transformar esas tierras en un espacio fértil, ¿no? Y esto con ayuda de Benito y algunos otros comuneros que logran aprovechar las aguas y las tierras de la laguna, ¿no? Tierras fértiles. Y entonces ahí es donde Rumi vuelve a prosperar, ¿no? Digamos que vuelve, ¿no?, otra vez esa época. Entonces, como Amenábar lo que quería era, pues, que los comuneros no tuvieran que comer y así él, Álvaro, poder aprovecharse de ellos, entonces le entabla un segundo juicio a Rumi, acusándolos de lo mismo, pero ahora con las tierras de Yanañahui, ¿no? Álvaro le dice al juez que los de Rumi se han apropiado de sus tierras de Yanañahui, ¿no?, que esas también son de él. Y por supuesto, perderá también Rumi el juicio, ¿sí? El segundo juicio y bueno, ¿no?, ocurre lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Al final, los comuneros terminan siendo este, asesinados, ¿no?, por el ejército, ¿sí? Muy bien, es por eso ahí, ¿no? La 2 y la 4 son las alternativas correctas, ¿sí? Ujú. Muy bien. A ver, ahí me escriben, me parece. María Fernanda dice, mi duda sería con la pregunta 3. Ya, a ver, vamos con la pregunta 3. Acá está. La pregunta 3, nuevamente sobre el argumento de la novela, ¿no? Aquí acá nos plantean un fragmento. Entonces, dice, ¿a qué secuencia el argumento de la novela pertenece el siguiente fragmento? ¿Ya? Hay un fragmento y quieren ver a qué secuencia, ¿no?, a qué parte de la obra. Entonces hay que leer el fragmento, obviamente. Dice, Rosendo Maki declaró, hablando con fervorosa sencillez del derecho de la comunidad de Rumi, de sus títulos, de una posesión indisputada que todos habían visto a lo largo de los años, de la misma tradición que afirmaba que esas tierras fueron siempre de los comuneros y de nadie más. La voz se le ahogó de emoción y hubo de callar un momento para reponerse. Luego, el juez inició su pormenorizado y estricto interrogatorio, según los dichos de los testigos presentados por Iñiguez, ¿no? Iñiguez era el juez, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver. Está ahí delante, Rosendo, delante del juez, hablando, ¿no?, sobre las tierras de Rumi. Entonces aquí ya más o menos podemos ubicarnos, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hablábamos de los dos juicios, ¿no? Entonces aquí, al parecer, estamos en el primer juicio, ¿no? En primer lugar, porque una cuestión también obvia, ¿no? Claro, para el segundo juicio Rosendo ya estaba muerto, ¿ya? Entonces, obviamente estamos en el primer juicio. Entonces nos ubica más o menos por los primeros hechos de la novela. A ver, vamos a ver las claves. Dice A. Rosendo Maki arenga a los comuneros para defender las tierras de Rumi. Ya, ya, acá está Rosendo y está hablando sobre las tierras, pero ¿a quién le está hablando? ¿No? ¿Dónde está hablando? Podemos reconocer, ¿no?, que está ante el juez.
Entonces, eso quiere decir que no está ante los comuneros y mucho menos los está arengando, ¿no? Arengar, ¿qué es? Arengar es motivar, ¿no? Buscar levantar el ímpetu, ¿no? Aquí solamente le está hablando sobre las tierras, ¿no? Y repito, se está dirigiendo está en el juicio, ¿no? No está delante de los comuneros. Entonces no va ahí, ¿no? Vamos a marcar esto así como que no. Listo. La B dice, el alcalde de Rumi realiza la defensa de la comunidad durante el juicio. ¿Ya? Este tipo de pregunta lo que busca es eso, ¿no? Más o menos tratar de vincular ese fragmento con alguna secuencia de la novela, ¿no? Entonces hay que ir viendo si encaja o si hay algún elemento variable que no se relaciona, ¿no? En la A era esa idea de arengar, eso no está. En la B pareciera que todo cumple, ¿no? El alcalde de Rumi, sí, pues Rosendo Maki, realiza la defensa de la comunidad. Bueno, sí, pues está hablando del derecho a la comunidad de Rumi, de sus títulos, de su posesión. Entonces, sí está defendiendo a la comunidad durante el juicio. Bueno, está ante el juez, que debe ser el juicio. Así que parece que por ahí va la clave. Vamos con las siguientes para descartar en tal caso. La C dice, los comuneros deciden abandonar sus terrenos y marcharse a Yanañahui. Bueno, nuevamente, no están hablando los comuneros y no está hablando solamente Rosendo. Habla sobre sus terrenos, sí, pero no con la intención de marcharse de Yanañahui. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un momento, Yanañahui en ese periodo, eh, porque hay que recordar que Rosendo muere, claro, él ya está en Yanañahui, ocurre este tema del abigeato, ¿no? Lo acusan de abigeo y se va a la cárcel, ¿no? Entonces, sí, claro, Rosendo sí estuvo en Yanañahui, ¿ya? Eh, pero entonces aquí se anula por el hecho de que no está hablando de abandonar las tierras. Es más, Yanañahui no son tierras que hayan habitado hace largos años. Esas tierras, dice, fueron siempre los comuneros. No podría esas afirmaciones corresponder con Yanañahui, porque Yanañahui fue un lugar improvisado donde la comunidad se fue a vivir. Entonces no es que hayan vivido ahí en Yanañahui pues durante siglos, ¿no? Entonces lo que en el fragmento se dice de cómo esas tierras fueron siempre los comuneros, se está refiriendo a que desde muy en el pasado ya esas tierras les pertenecían. Entonces no puede ser Yanañahui, porque Yanañahui es reciente definitivamente. Entonces por ahí también podemos descartar la C. La D dice, el Gamonal y el ejército ingresan a Rumi para tomar posesión de sus tierras. Bueno, eso es cierto, ¿no? Cuando pierden el juicio, el primer juicio, entonces Álvaro va a tomar posesión. Y para eso trae el ejército, ¿no? Y ocurre inclusive, hay una escena, ¿no? Con la muerte de uno de los comuneros. Sí, esa escena se da, pero volvemos otra vez al fragmento. En el fragmento queda bastante claro que no estamos en Rumi, ni en las tierras, ni tampoco está el ejército, ¿no? Está Rosendo, está el juez, está Iñiguez, etc. Eh, el Gamonal y el ejército ingresan a Rumi, ya eso no, porque no está el ejército. Luego dice, Rosendo defiende a la comunidad en el segundo juicio por las tierras. Bueno, esto creo que ya quedó claro, lo hemos repetido varias veces. No puede ser el segundo juicio porque para cuando se produce ese juicio, Rosendo ya estaba muerto, ¿ya? Entonces, no puede ser ahí, ¿no? Entonces la clave viene a ser la B.
No vamos a marcarlo así, ¿no? La vez, ¿no? Noten, entonces, como este tipo de pregunta, ¿no? El fragmento y hay que vincular con la secuencia, ¿no? A qué secuencia puede pertenecer, ¿no? Y las pistas pueden estar ahí, obviamente, en el fragmento, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien. 5, ¿Qué? ¿Las 5? sí, profe. Ya, ahí vamos con las 5. Ahí, antes de ir a las 5, bueno, voy a ir a las 5 y luego voy a regresar acá porque me han puesto una pregunta, la 49. Me parece que es de algún examen, ahí en el chat. Yo solo quiero las 5 entre la B y la C. Ya, vamos a las 5 primero. Ujú, ujú. Ya, a ver. Marque la alternativa completa con Benito En esta, Castro. Dime, dime. yo digo en esta, ¿no sería la respuesta más certera que insta que la comunidad se levante ante los abusos del gamonal? Ujú. Ya, ¿cuál sería ahí la clave entonces? Bueno, ¿cuál te parece? Explicar cuáles son los factores, exaltar la vida de la comunidad como un espacio, denunciar la corrupción en favor de los poderosos, invocar a los comuneros a contraer las ideas y costumbres foráneas, el reflexionar en torno a la imposibilidad de alcanzar la libertad del indio. Allá. A ver, vamos a ver. Benito Castro a través de las palabras expresadas. A ver, ¿qué dice Benito Castro? Dice, algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? Ahí Benito Castro está aludiendo a una parte de la novela donde cuando la comunidad se va a vivir a Ñarañao y no hay que comer, no hay nada, muchos comuneros se van a buscar trabajo. Algunos se van a la selva a trabajar en el caucho, explotando caucho. Otros se van a las haciendas de azúcar, por ejemplo, en la costa, a las haciendas de algodón, ¿no? Y otros buscan otros trabajos también en otras haciendas. Y en esa secuencia de la novela se describe justo lo que aquí Benito Castro está aludiendo, ¿no? De que nadie fuera de Rumi fue feliz, ¿no? O terminaron muertos, o terminaron explotados, siendo explotados, tullidos, etcétera, ¿no? Con la idea de que nadie puede ser feliz fuera de la comunidad, ¿no? Y por eso Benito se pregunta, ¿no? ¿Y quién ha vuelto? ¿No? El maestro Pedro Maita que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho, cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro buscando la vida, pero el mundo es ajeno y nada nos da nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida, ¿no? Claramente el texto tiene dos partes muy claras, ¿no? El hecho de que sin tierras uno no es feliz y por eso la importancia de pelear por la tierra, ¿no? De defender la tierra, ¿no? Eso es lo que básicamente eh, se plantea en este fragmento. Entonces, hay un tono de arenga y un tono de, vamos a ver, dice, invoca a los comuneros a considerar las ideas y costumbres foráneas. De ninguna manera, no se alude a nada que tenga que ver con costumbres foráneas. Denuncia la corrupción de las autoridades. Creo que no menciona para nada a las autoridades por acá. Ah, solamente habla en general cuando dice que al final todos terminan mal, ¿no? Ni no tienen buen salario, o sea, nada de autoridades. Luego dice, exalta la vida en la comunidad como un espacio de bienestar y libertad. Mm, Bueno, no habla de la comunidad, ¿no? Claro, no habla en el sentido de que, eh, a ver acá.
Claro, ya estoy entendiendo esto, ya. Ujú. Por inferencia, ¿no? La pregunta es por inferencia, la tendríamos que sacar, porque claro, la D dice explica cuáles son los factores que sostienen el sistema gamonalista. Bueno, no se habla del sistema gamonalista en el fragmento, ¿no? O sea, no, solamente habla de las tierras y de defenderlas, ¿no? Que es, los que se fueron de las tierras terminaron mal, destruidos, ¿no? Y por lo tanto la tierra es sinónimo de libertad y vida, ¿no? Entonces no habla del sistema gamonalista. La E dice reflexión en torno a la imposibilidad de alcanzar la libertad del indio, ¿no? El tema es la tierra, ¿no? El tema es la tierra y la comunidad, ¿no? Y por qué tiene que defenderla, ¿no? Entonces, si bien habla de la libertad, no habla de la imposibilidad de alcanzar esa libertad, porque al final la arenga que Benito está profesando se refiere a o trata de invocar a la lucha, ¿no? ¿Y para qué los va a invocar a la lucha? Precisamente para buscar, como dice ahí al final, la libertad. Entonces, el texto no habla de la imposibilidad de alcanzar la libertad, sino habla de precisamente buscar conservarla, ¿no? Buscar alcanzar la libertad, es decir, se refiere a lo contrario. Muy bien, y nos queda la C. ¿Por qué sería la C? Lo que pasa es que la C es una idea inferencial. Es una idea inferencial, es una idea que no se muestra de manera explícita en el texto, sino que la podemos deducir, ¿ya? Porque el texto nos puede sugerir, es una idea paralela, es una idea, ¿no? Repito que a la cual uno llega, ¿no? A través de una conclusión. Y eso es lo que nos presenta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá cuando señala que todos se han muerto, los que se fueron de la comunidad, ¿no? Nos está dando a entender que la comunidad es todo lo contrario. Por eso inferencia. Todos salen buscando lo mejor, pero no lo encuentran porque afuera no es bueno. Entonces, ¿qué se infiere? Que la comunidad sí es lo bueno, ¿no? Y por eso, ¿no? Y por eso este fragmento termina con esta arenga, ¿no? Defender las tierras, porque defender las tierras es defender la comunidad, ¿no? Entonces, es correcta la C, ¿no? Cuando dice que exalta la vida en la comunidad como un espacio de bienestar y libertad. Claro, porque para eso van a pelear por las tierras, para conservar su libertad y su bienestar. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de su comunidad, ¿no? Y eso se puede inferir del fragmento citado, ¿no? Entonces, ahí por eso la clave es la C, ¿no? Es la C. Ujú, ujú, correcto, sí, lo escuché bien por ahí. Em, si alguien tiene alguna otra pregunta, ahí veo a Nicole también que ha ingresado, Valerie, ¿no? Ujú, si tiene alguna pregunta, hay una pregunta aquí que me han planteado, o lo han puesto, ¿no? Lo han puesto, parece que es un examen, ¿no? El caballero Carmelo. eh, Describe la escena, ¿no? De la pelea, donde dice, batíase él con todos los aires de un experto luchador acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho. Jamás picaba a su adversario, que tal cosa es cobardía. Mientras que este bravucón y necio todo quería hacerlo a aletazo y golpe de fuerza, ¿no? Jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor, ¿no? Parece que se está describiendo ahí la escena de la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco, ¿no? Y crea este contraste entre la imagen gallarda del Carmelo y la imagen
este, eh, la imagen traicionera, ¿no? Del ajiseco, ¿no? Entonces, a ver, las alternativas, dice, A, libra diversos combates por lo que logra una fama nacional. Mm, reconozca la acción central del protagonista. Bueno, acá libra diversos combates. Bueno, no se está describiendo diversos combates, ¿no? En tal caso, solo uno, ¿no? Luego dice, a ver, pero a ver, vamos a dejar ahí un segundo. B, demuestra su hidalguía al perdonar la vida de su oponente. Bueno, eso no se describe en el fragmento. C, realiza la hazaña de vencer a un oponente más joven y fuerte. Mm, a ver. Transcurre su vida apacible como la mascota de unos niños y E constituye el símbolo de la peruanidad por su tenacidad. Ya, la E no va. La D tampoco. La C, ya, la D demuestra su idea. La C no, porque realiza la hazaña, dice, de vencer a un oponente. Bueno, no se está describiendo ahí que lo haya vencido, si somos estrictos, ¿no? Demuestra su hidalguía al perdonar la vida, menos, ¿no? No, no le está perdonando. Así que la clave es la A, pues, ¿no? Que esta descripción es parte de los diversos combates, ¿no? Del Carmelo, ¿no? Y combates que luego le dieron, pues, la fama, ¿no? Al gallo, ¿no? Un poco por ahí tal vez va la pregunta, ¿no? Muy bien, tenemos espacio para una pregunta más, no sé si tiene por ahí alguna duda, alguna inquietud, María Fernanda, Valerie, Héctor. Ujú. María Fernanda me dice la 8. A ver, vamos por la 8. A ver, la 8 dice, nos pide, para completar, dice, en el fragmento citado de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas, el personaje principal, esto evidencia. Ya. Ah, una primera revisión de las alternativas, claro, no nos permite descartar. Hay que leer el fragmento. Dice, solo los ojos azules de mi padre me habrían calmado, me habrían liberado aquella noche de tanta maldad que vi durante el día. Como otras veces me dirigí rápido al colegio con la fantástica esperanza de encontrarlo sonriendo en la puerta. ¿Te habrá, te habrá llegado el canto del rondín? Quizás el canto del huincu. Al no encontrarte en Chalhuanca, tiene que haber volteado hacia Coracora. Tenía fuerza para eso, para rodear el mundo, exclamé pensando en mi padre, y me sentí nuevamente solo y firme en esa ciudad de la que con razón él, mi padre, había huido. Entonces acá hay dos personajes claves, ¿no? El narrador, el joven, y el padre, ¿no? Y el espacio que perturba, ¿no? Al sujeto y su intento de encontrar ese vínculo con el padre a través de la naturaleza, a través del canto, etcétera. Muy bien, a ver, veamos entonces. Revisemos primero la columna, ¿no? A ver, dice, muestra una visión animista. Mm, visión animista. La idea de la visión animista es que se nos presenta, ¿no? Los objetos como espíritus, ¿no? Como seres animados, ¿no? Eh, pero acá no habla del Winku, ¿no? Habla del rondín, pero no los describe como seres vivos, digamos, ¿no? Entonces, no hay una visión animista, al menos en este fragmento. La B dice, extraña a su padre. Bueno, sí, no está buscando contactar a su padre, ¿no? Eh, por eso se pregunta si el mensaje le habrá llegado al padre, ¿no?
el canto del Huinco, se habrá viajado hasta donde está su padre. Entonces, parece que sí. La segunda variable dice, la situación de desarraigo que experimenta. Ya, entonces, eso en el fragmento dice, el personaje principal extraña a su padre. Esto evidencia la situación de desarraigo que experimenta. ¿Qué es el desarraigo? Es la pérdida de nuestro espacio original, es la pérdida de nuestros vínculos, ¿no? De donde nacemos, ¿no? O al cual pertenecemos. Entonces, ahí se está describiendo, ¿no? La, a través de esta nostalgia hacia el padre, ¿no? Se va describiendo, digamos, su intento, ¿no? Por nuevamente reconectarse, vincularse, lo cual expresa, ¿no? De manera implícita esta idea de desarraigo y de soledad, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? La B puede ser la clave. Vamos a marcarlo ahí. La C dice, atraviesa un conflicto cultural. Bueno, en el fragmento no está situándose el conflicto cultural, sino simplemente el personaje está inquieto y con la naturaleza busca, ¿no? Alcanzar nuevamente ese vínculo con el padre en este caso, ¿no? Entonces no hay un conflicto cultural acá. La D dice, recuerda las enseñanzas de su padre. Ah, bueno, habla del padre, ¿no? Habla de, decía hace un momento, de buscar conectarse, buscar comunicarse con el padre, pero en ningún momento habla de las enseñanzas del padre, ¿no? Que el padre le haya brindado alguna instrucción o alguna enseñanza, ¿no? No se refiere, ¿no? El poema a esa idea, que le haya enseñado algo, ¿no? Ah, no está, ¿no? Y luego dice, imagina una realidad mágica. Mm, una realidad mágica, pero bueno, describe la idea del canto del rondín como viajando, ¿no? Viajando para eh, encontrarse con su padre, ¿no? Podríamos hablar quizá, dice, imagina una realidad mágica, ¿no? Luego, esto evidencia las fuentes de la cultura quechua, ¿no? Eh, bueno, realidad mágica, en tal caso hablaríamos de animista, ¿no? De mítico, ¿no? Más que realidad mágica, ¿no? Porque no es la idea de la magia, ¿no? Es diferente a la idea de las creencias, ¿no? Los mitos, que es lo que aquí se está mostrando sobre todo, ¿no? Entonces, por eso creo que ahí está, ¿no? La clave es la B, ¿no? En ese caso, la B. Ujú. Muy bien, sí, ya hemos llegado a las 8. Les agradezco a ustedes por las preguntas, por su presencia. Y mañana, recuerden ustedes, mañana de 6 a 8 también tenemos consultas académicas, ¿ya? Así que si desean, pueden también acompañarnos, ¿sí? También los jueves de 9 a 11 y el viernes de 7 a 8, ¿no? Vamos a tener también consultas académicas, ¿sí? Muy bien, de mi parte eso es todo. Les agradezco mucho por sus preguntas, sus inquietudes y nos estaremos viendo más adelante, ¿sí? Hasta luego, cuídense mucho.